Bueno, les damos la bienvenida a todas las personas presentes en este último módulo del cuarto precongreso latinoamericano de San Martín sobre niñez, adolescencia y familia. Junto a la doctora Silva, vamos a presentar a las disertantes, las cuales expondrán sobre las siguientes temáticas: género y ley Micaela, tecnología y gestión en tiempos actuales en el foro de familia, incumplimiento alimentario como violencia económica y el abogado del niño. Agradecemos a las disertantes su convocatoria y participación en este panel. Cada una de ellas cuenta con un reconocido y amplio currículum en los temas que se van a exponer, pero atento al escaso tiempo con el que se cuenta, luego de una extensa jornada, procederemos a presentar conforme el cronograma del precongreso. Comenzará este módulo la doctora Patricia Toscano, presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de San Martín, actual jueza de la excelentísima Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín. Doctora Toscano, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Inés. En primer lugar, buenas tardes a todos. Ya he saludado en varias oportunidades en que me tocó hacer una apertura o presentar, y esta es la última. En primer lugar, quiero agradecer la convocatoria para la apertura de este panel al doctor Ramón Bogado Tula, quien me ha convocado, como siempre, con su deferencia, y qué menos que decir que sí en estos casos, y siempre en este precongreso. En otras oportunidades no he podido estar, pero es un gusto estar entre ustedes. Y simplemente con unas breves palabras dar apertura a este panel relativo tanto a las temáticas de género como al tratamiento de la importancia del rol que cumplen los operadores judiciales en materia de familia y del niño, dentro de los que se encuentran también los grupos subalternizados, como los ancianos, personas con discapacidad, como asimismo aquellas con marcados estados de vulnerabilidad, que a ellos recurren. En este contexto, debo expresar la relevancia institucional que entiendo tales tópicos implican en una sociedad como la actual, en la que, más allá muchas veces de nuestra conciencia, se están resignificando sus estándares, no solo en cuanto a la visibilidad de problemáticas que estaban hasta no hace mucho en las sombras o al margen de los debates, sino la importancia que espacios como este tienen en la construcción de nuevos puentes de entendimiento y de transformación, teniendo siempre como meta el mayor reconocimiento de derechos que está en nuestras manos y desde el rol que cada uno de nosotros desempeña, materializar para crear, en definitiva, una sociedad más justa. Justeza que considero solo puede lograrse partiendo, como señalé, desde la visibilidad, piedra fundamental de cualquier transformación, máxime cuando se trata de grupos que acuden al sistema de administración de justicia en busca de ese auxilio que pueda darles la esperanza que el Estado se encuentra no solo a su lado, sino que le tiende una mano activa en pos de la realización de sus derechos. Muchísimas gracias y continúen entonces con la exposición. Continúa la doctora Silvina D'Amico. Doctora, está en uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, doctora, si bien como lo dijo la doctora Toscano, ahora es el turno de la doctora Silvina D'Amico, jueza de familia de San Martín, el juzgado de familia número 4, del cual también formo parte, y me enorgullece en este momento presentarla, y por eso me tomo el atrevimiento de superponerme a la doctora Toscano, porque no me quería perder este privilegio, así que bueno, doctora D'Amico tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, un placer estar acá y bueno, y participar de esta mesa que ahora un poquito nos metemos más en el área de lo que es el abordaje de la cuestión familiar, ¿no? Y del conflicto y de la problemática familiar. Un placer compartir con todos los operadores y compañeros y colegas del fuero y de otros fueros como es que trabajamos en familia.
Yo les voy a compartir en esta ocasión unas pantallitas que ahí voy a poner, básicamente porque tengo, ahí está, tengo una cifra. No es que vamos a hablar de estadísticas, sino que básicamente lo que tenía ganas de comentarles, porque digo, siempre se habla de lo que debería hacerse en un juzgado de familia, digamos, nos repensamos todo el tiempo, como decía la doctora Toscano recién, esto de crear puentes de entendimiento y de recrearnos nosotros. Pero bueno, dije, voy a contar qué es lo que pasó en el mes de agosto en el juzgado de familia y un poco, de alguna forma, demostrar cuáles algunas reflexiones que tienen que ver entre el abordaje de la materia de violencia familiar y la gestión de otras temáticas del fuego. Para esto, yo lo que les quería presentar, por eso lo puse acá, porque de memoria no me iba a acordar, un poco, algunos números que dan cuenta del cúmulo y de la cantidad, no solamente de causas, sino también de tiempo y de energía que en un juzgado de familia nos lleva al tratamiento de la violencia familiar. Nosotros en este mes de agosto recibimos 3.806 presentaciones electrónicas aceptadas. Esto es que todos estos fueron escritos que nos presentaron entre el 1 y el 31 de agosto en el juzgado. Los trámites que salieron despachados son 3.036. Y lo pongo ahí porque, bueno, tenemos el déficit de 800 trámites, que después les voy a decir cuál es la reflexión en relación a esto, que tiene que ver con la imposibilidad de poder cubrir la demanda del justiciable. De todas las causas ingresadas, que fueron 230 las nuevas, ¿no? Obviamente porque tenemos cerca de 6.000 causas en trámite, 230 fue el total y las nuevas de violencia familiar fueron 87. Esto representa un 38%, un 40%. Y las causas que se han iniciado respecto de abrigos, internaciones, y que también son causas asistenciales, los abrigos son las medidas de protección especial respecto de los niños, las internaciones son los pedidos de evaluación de gente mayormente con problemas de salud mental o adicciones, algunas revisiones también del fuero penal, de inimputables, que ponen a nuestra disposición, fueron 37. En realidad, si nosotros consideramos que casi 162 causas son asistenciales, son más de la mitad de las causas que ingresan en el fuero de familia. Más allá de eso, obviamente tuvimos consultas derivadas de la mesa virtual, que está abierta 24/24, y consultas de actuación específica del teléfono de turno, que fueron 162. Los consejeros han tomado 60 audiencias, el juez en forma personal tomó 16, básicamente son las de los niños, que los escucho en forma personal. Sentencias definitivas, salieron 31, interlocutorias 170. Ahí está el total y el total. A cápita aparte me merece la actuación de lo que es el equipo técnico del juzgado, las pericias, y esto básicamente porque están haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder, digamos, cumplir con todo lo que son las entrevistas necesarias por vía telemática. Nosotros sabemos que en familia, más allá de que los recursos tecnológicos nos han salvado esta vuelta en la pandemia, en familia el tema de la inmediación es fundamental, y la inmediación por vía de teléfono o de Teams no es lo mismo que de forma telemática o telefónica, la consulta no es la misma. Esto está claro, con lo cual, bueno, el esfuerzo para poder arribar a evaluaciones de riesgo, sobre todo en materia de violencia familiar, es bastante grande.
Las entrevistas que tanto en materia de violencia como en materia de abrigos y guardas, trabajos de reuniones con mesas locales, entrevistas de listados de matrimonios para proyectos adoptivos respecto de niños que estamos trabajando su situación, su proyecto adoptivo ya con decisión de adoptabilidad, medidas cautelares, entrevistas en expedientes de fondo e internaciones. Bueno, en total fueron 373 entrevistas. Un poco por qué les quiero contar esto, porque bueno, quería llegar, más allá de que bueno, los números son los números nada más, a las reflexiones respecto de este informe. En principio, hay reflexiones que son de tipo objetivo, que dan cuenta de algunas cosas que deben cambiar desde el objetivo, y después me voy a referir a algunas cosas que pensamos desde el aspecto subjetivo, tanto del afuera, es decir, del justiciable, como del propio equipo de trabajo, ¿no? El equipo de trabajo de familia que trabaja con el conflicto de la gente. En principio, la primera idea fuerte que yo quiero reforzar es el conflicto de intereses que hay entre el abordaje de la urgencia que opera en detrimento del gestionamiento de otros trámites del fuero. ¿Esto qué significa? Significa que abordar la urgencia y la emergencia del día, de las causas de violencia que entran, de la demanda de la internación, que merece un abordaje prácticamente artesanal, porque como les digo, a nosotros nos entra la denuncia de violencia, la bajamos al sistema, viene desde la comisaría, de allí la perito que está de guardia trata de comunicarse con la persona que hizo la denuncia, que no está en sede, obviamente. Los llamados telefónicos desde el teléfono celular, obviamente como usamos nuestros teléfonos particulares, da número oculto, entonces posiblemente la primera vez no atienda, la segunda no atienda, la tercera no atienda hasta que atiende. A partir de ahí empezamos el abordaje. Muchas veces la comisaría no pone número de teléfono, con lo cual nos volvemos locos sabiendo, o sea, pensando cómo podemos articular la entrevista frente a una denuncia. Bueno, todas estas situaciones merecen resoluciones prácticamente artesanales y son distintas una de la otra, con lo cual la atención de la urgencia definitivamente opera en detrimento del gestionamiento de los otros trámites. Y cuando me refiero a los otros trámites, me refiero a una pareja que viene a divorciarse, a otras causas que no tienen la emergencia como esta, ¿no? Una afiliación, una liquidación de sociedad conyugal. Está claro que el juez tienen claro que el juez y todo su equipo, que tenemos que abordar directamente la emergencia y la urgencia. Y después tener que seguir trabajando con el resto de las cosas, o sea, pasada la mañana de la emergencia, con el resto de las temáticas. Por eso digo que el abordaje de la violencia opera en detrimento directo de otros temas, y sobre todo teniendo en cuenta esto de la demanda 24×24. Esto significa que el juzgado recibe no solamente las presentaciones electrónicas por la vía del portal, por supuesto, del letrado abogado para su respectivo expediente, que son esas que yo les decía, en agosto 3.800 y pico, sino que también la demanda entra por el teléfono, entra por el mail y entra sin solución de continuidad, o sea, no hay un horario de entrada. La MEB opera para todo el justiciable y su letrado las 24 horas. Con lo cual no se detiene nunca la demanda, ¿no? de trabajo. Lo que sí se detiene, lógicamente, es el horario del funcionario y del empleado judicial. Por eso nos proponemos siempre pensar, y lo hacemos en todos los foros que nos encontramos los jueces de familia de la provincia. Hoy también lo estamos viendo en las comisiones de proyecto de reforma del Código de Procedimientos en materia de familia, el desdoblamiento de la competencia. Pensamos la creación de juzgados de familia o de violencia doméstica como una posibilidad. Hay provincias u otras jurisdicciones
por ejemplo, Capital, que tiene la OVD, la Oficina de Violencia Doméstica. Hay otras provincias que tienen juzgados especializados. La justicia penal, la procuración tiene fiscalías de género, bueno, situándonos en San Martín, que tenemos una oficina especial también para la recepción de género, existen oficinas de género. Creación de nuevos órganos. Yo particularmente tuve la experiencia de estar en otros países visitando cortes de violencia familiar, en donde esto se solucionó perfectamente creando juzgados de violencia doméstica con competencia tanto penal como civil. Con lo cual, sacada la restricción de acercamiento frente a un incumplimiento, el mismo juez que lo ordenó tiene competencia para ordenar en su caso la detención o la prisión o la tarea comunitaria o lo que fuera. Bueno, pensar en ideas también un poco más amplias, mirando otras experiencias como para poder solucionar esto. Otra reflexión respecto de los aspectos objetivos es la modificación de pautas procesales, que en esto estamos trabajando, en un nuevo código, estamos trabajando para todos los fueros, pero especialmente en el de familia, y también de normas administrativas acordes a las características propias de las materias que nosotros sacamos. Y cuando digo normas administrativas, digo de las resoluciones de la Corte y a las formas de actuación de los órganos de familia, ¿no? Nosotros tenemos una idea, bueno, la justicia es piramidal, nosotros tenemos superiores, de quienes nosotros vamos como dependiendo, pero de alguna forma se arma de tal manera en donde la misma dotación para los juzgados de familia es la misma dotación para los juzgados civiles, tienen tanto secretarios, hasta el mobiliario es igual. Un juzgado de familia, la Corte compra todo para todos por igual. Digo, hay que empezar a pensar en modificar cuestiones que son propias referentes a la actuación de los juzgados de familia. No sé, en cuestiones prácticas, por ejemplo, tiene que ver con las subrogancias. Llevar dos juzgados de familia que se hace duro es una cuestión bastante común en todas las jurisdicciones, en San Martín lo es, constantemente falta algún juez. Y bueno, por ejemplo, las subrogancias se deciden de la misma manera que se deciden en los juzgados civiles. ¿Y esto cómo es? El juez de turno subroga al otro. Justamente un juzgado de familia de turno es el que menos está en condiciones de subrogar a otro, ¿no? Bueno, estas cuestiones que digo, que son características propias, merecen también decisiones propias del tipo administrativo y procesales. Desde ya convenir protocolos de actuación interfueros, para eso, bueno, hemos avanzado bastante, tenemos la acordada 3964 sobre articulación de las medidas en materia de protección de violencia familiar entre el fuero penal y el fuero de familia, es del 2019. La Corte este año hizo un encuentro bastante interesante en el cual trabajamos mucho, sacamos muchas conclusiones, en el cual, bueno, básicamente lo que dice la Corte es que el primer fuero que interviene en un caso de violencia familiar es el que decide. O sea, si el fiscal toma conocimiento o detiene a una persona por lesionar calificadamente o no, trátese de un pariente o no, a una persona, está en condiciones de pedirle al juez de turno que tome una medida de restricción. Sin necesidad de esperar al otro día o de mandar una copia para que el juez de familia la dicte. Y así al revés. Toma conocimiento el fuero de familia y automáticamente toma la medida. Si se trata de la posible comisión de un delito, obviamente saca copia y se lo remite al fuero penal correspondiente. Pero inmediatamente toma la medida acorde necesaria en cumplimiento del resguardo de los derechos que se encuentran vulnerados por una acción violenta, ¿no? Es un ilícito civil y posiblemente también un ilícito penal. Y por último, la exigencia de la gestión de los tres poderes del Estado en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos. Y en esto me meto un poco porque, bueno, también a veces compartimos mesas, foros, trabajos con gente del Ejecutivo, básicamente. Los legisladores a veces nos invitan cuando están haciendo algún proyecto o demás, pero básicamente
trabajamos más codo a codo por tema de derivaciones de temáticas del fuero con el Ejecutivo. Y en esto pareciera que el ámbito del Poder Judicial es en el único lugar donde hay que dar cumplimiento a las obligaciones internacionales asumidas. El Estado son los 3 poderes. Por eso me parece que deberíamos exigir que sobre todo el Ejecutivo, que es el proveedor, esté a la altura de las circunstancias de lo que reclama una situación, por ejemplo, en el caso de violencia. Y a esto me refiero a tener programas consistentes a mano y necesarios como para poder hacer la derivación. Porque desde ya les aviso que los juzgados de familia no hacen tratamiento, son juzgados, es imposible. El equipo técnico con los funcionarios y los peritos que nosotros tenemos actúan frente a la medida, evalúan, hacen pericias, pero no hacen tratamiento a largo plazo. Todos sabemos que cualquiera de estas problemáticas que nosotros tratamos, especialmente el tema de violencia familiar, requiere de un abordaje y a veces de años de terapia, de reflexión, para poder salir de la situación, ¿no? En esto pongo el punto porque falta mucho afuera. Falta mucho en el afuera, ¿sí? Yo creo que se pone mucho en el juzgado, que es donde se denuncia, o en la fiscalía, que es donde se denuncia, pero el verdadero trabajo personal se hace afuera, se hace con terapia, con programas socioeducativos, con acompañamiento. Y sobre todo con el trabajo de concientización de la gravedad de lo que pasa, por ejemplo, en el caso de violencia, que a veces no es en el momento, o sea, la medida sale urgente, uno ordena una exclusión del hogar, pero el trabajo interno de una persona que viene padeciendo esta situación lleva años de terapia, y eso es realmente lo que va a hacer que no se vuelvan a repetir las situaciones en las cuales se vio metido, ¿no? Las víctimas y sobre todo los niños que quedan en el medio de esta situación. Me meto ahora en lo subjetivo y en lo humano, y en esto, ¿por qué me meto? Lo pongo siempre a lo último acá porque me parece que es lo importante para cerrar, pero bueno, esto porque para mí en cuestiones de tratamiento de temática de familiar, y de conflicto, y de violencia, y de enfermedad mental, y de adicciones, y de todo esto, es muy importante la salud mental del grupo que está trabajando y de los operadores que lo integran, ¿no? Es un trabajo que por lo menos en mi caso, que soy la jefa del órgano de gestión, siempre estoy tratando de ver cómo hacer para sostener al grupo humano y que pueda, digamos, evacuar este trabajo que es complicado, no es sencillo, ¿no? Más allá de que todos hacemos terapia en forma privada. Pero bueno, la sensación cuando hicimos este relevamiento y nos pusimos a pensar, porque fuimos sacando datos de los distintos grupos, fue que lo primero que pensamos fue, el resultado numérico de nuestra gestión de este mes parece poco, ¿no? La implicancia subjetiva es que uno trabajó más que lo que el número dice. Esto porque el trabajo que se hace con familia y en conflicto no se inscribe en una categoría de producción cuantitativa, ¿no? Como que yo les decía, bueno, estamos 800 escritos sin sacar. Pareciera que es un fracaso el trabajo y les puedo asegurar que no, las cosas que hemos logrado este mes y que hemos hecho fueron gigantescas, pero bueno, es el trabajo, digo yo, es la aceptación de que nuestro trabajo no es cuantitativo y es cualitativo, ¿no? Esto también a veces cuando se nos exige, cuando digo adecuar las normas administrativas, ¿no? Se nos exige bueno, la estadística de tanto, el cumplimiento nosotros nos guiamos también por una categoría de trabajo de producción
cualitativa, porque trabajamos con gente, trabajamos con conflicto y tenemos un trabajo diferente al de otros fueros. Esto es así. Yo fui secretaria de un juzgado civil y bueno, no es lo mismo sacar 25 planchas de juicio ejecutivo que sacar 25 resoluciones de violencia familiar. Esto es distinto, por eso digo, no digo que uno sea mejor ni peor, ni que haya más ni menos, digo, es un trabajo diferente y entonces merece una respuesta diferente. Los expedientes nunca terminan, no hay archivos. Esta es una preocupación de todos, ¿no? Que es una característica del fuero y que no se da en otras problemáticas civiles, comerciales, le diría hasta penales, porque bueno, puede haber una reincidencia, pero esa causa se terminó y empieza otro. En familia, las historias pareciera que nunca terminan. Este es el imaginario y no tan imaginario del operador que trabaja con ellos. Esto es que la familia o los adultos, por ejemplo, hacen un acuerdo de responsabilidad parental y a los 2 meses, 3 meses, posiblemente haya algún conflicto por el cual plantean una incidencia, quieren cambiarlo, un nuevo conflicto, una nueva evaluación, una nueva intervención, ¿no? Estas son las reaperturas, los incumplimientos y el conflicto que es cíclico, ¿no? Tenemos familias que están desde que los chicos tenían 2 años y nada, son mayores de edad y seguimos resolviendo problemáticas. Esto es una característica de este fuero también. En otros fueros uno dicta sentencia, en todo caso la ejecuta, si no se cumple el pago o no se cumple, pero se terminó. Acá la causa siempre tiene alguna ramificación. Los tiempos emocionales y de reordenamiento familiar y los tiempos del expediente son distintos. Esto un poco también lo he hecho con esta reflexión de abajo, que tiene que ver con la justicia versus los recursos y las posibilidades emocionales propias de los integrantes del núcleo familiar. A veces la sentencia, por más linda que nos salga y fundada en todos los tratados internacionales y fundada en unas pericias magníficas, no hace el efecto o no produce el efecto que debe producir en el reacomodamiento familiar, ¿no? Por esto de que a veces los recursos o las posibilidades internas de los propios miembros de la familia no los pueden internalizar, ¿no? Esto nos pasa, por ejemplo, causas típicas y son un montón, son los impedimentos de contacto, ¿no? De un progenitor hacia el otro, causas de pedidos de régimen de comunicación, y en donde en realidad pareciera que fuera una cosa muy sencilla. Bueno, ambos padres tienen obligaciones y derechos respecto de sus hijos y hay que garantizarles a los niños el adecuado contacto con ambos padres. Sin embargo, son causas tremendas, en donde hay causas de abuso en el medio, en donde dicen que nada, que lo primero es, bueno, no los quiere ver. Bueno, hay que evaluar y hacer pericias con los chicos. Bueno, esto tiene que ver con los recursos y las posibilidades emocionales. Y a veces nos hemos encontrado con casos en donde por más que el padre reclama justicia, no puede ser que yo no pueda tener un régimen con mis hijos, lo cierto es que con niños que requieren determinada edad y pueden y requieren para una vinculación un trabajo personal importante, evidentemente la justicia, en esto que digo que la demanda del justiciable a veces no es instantánea, porque los tiempos emocionales para que esa respuesta se produzca requiere de un trabajo personal, y este trabajo personal definitivamente no es la sentencia, sino que es un ámbito de reflexión. Perdón, Sí, doctora. estoy yendo. Sí, y yo Bien. comparto lo que usted bien dice, y en las audiencias de etapa previa también los vemos permanentemente, donde no es una, son muchísimas sobre el mismo tema. Es un trabajo muy difícil. Sí. Pero bueno, quería avisarles justamente esto de que los chicos necesitan ir avanzando, Doc, así que le vamos Sí, a... termino.
Termino. Bueno, por último, entonces, algunas cosas que se nos ocurren a lo mejor que tienen que ver con buscar pautas de gestionamiento a nivel institucional, esto es que a través de la Corte, ¿no? Se puedan crear convenios, oficinas para el abordaje de algunas cuestiones del fuero que requieren del afuera, ¿no? Por ejemplo, supervisión para casos críticos, convenios de oficinas para revinculación parental, porque a veces lo que se requiere es simplemente esto y el recurso no está afuera. Ni las obras sociales a veces cubren estas necesidades, ¿no? Bueno, un poco esto quería hacer, contarles, abrirles las puertas del juzgado de un mes, de lo que sucedió, de cuáles son las cosas que nos planteamos después de estos 24 años de la creación del fuero y que, bueno, me ha tocado a mí acompañar desde el inicio. Seguimos pensando y repensando alguna forma de poder trabajar algunas temáticas de la manera en que la gente merece recibir una respuesta acorde desde nuestro trabajo y desde nuestro ámbito del fuero. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, yo también como parte del juzgado comparto todo lo que ha expuesto y bueno, y me enorgullece ser parte del juzgado. Gracias, doctora. Bueno, continuamos con la doctora Gabriela Catalina, que es la actual consejera del Juzgado de Familia 3 del Departamento Judicial de San Martín. Gabriela, te damos la palabra. Muchas gracias, Inés. Gracias, Gaby, por las presentaciones. Acompañando la exposición de la doctora Silvina D'Amico, con quien tuve el gusto también de trabajar, porque bueno, mi juzgado fue uno de los juzgados de familia de la Departamental San Martín, que necesitó subrogancia, como decía la doctora, en tiempos tan difíciles. Y bueno, y tuvimos también la oportunidad de contar con la doctora Garcete, que se sumó a esta locura de tiempos de pandemia y nos vino a rescatar un poco a todos, que venía del Fuero Civil. Y bueno, y ahora actualmente a cargo del doctor Ignacio Valle, que también estamos agradecidos de que está subrogando nuestro juzgado. Y acompañando lo que decía la doctora D'Amico, en esto de lo que es gestión en nuestro fuero de familia, y en esta cuestión de la tecnología y la gestión en tiempos actuales, voy a tomar lo que la doctora hizo, que fue exponer números, mediciones, y hemos aprendido en este último tiempo, a través de algunos jueces, pioneros también en el conurbano bonaerense, como el doctor Ferrari, que en sus exposiciones nos enseña que si no medimos, lo que no se puede medir no se puede controlar, lo que no se puede controlar no se puede gestionar, y lo que no se puede gestionar no se puede mejorar. Y rescato mucho esta exposición que nos hizo la doctora, abriendo las puertas del juzgado, mostrando fortalezas y debilidades frente a esto nuevo que se nos presenta y el gran esfuerzo que hacen y están haciendo precisamente midiendo y controlando para poder mejorar. Y eso da muestras en todos los juzgados porque todos estamos haciendo lo mismo, más allá de que para afuera podemos decir un montón de cosas, pedir un montón de cosas a nuestras autoridades, pero de puertas adentro hay un compromiso muy grande con esto y está a la vista con todo lo que es estadística, lo que se ha trabajado y lo que se ha logrado evolucionar tomando como herramienta la tecnología, porque eso fue lo que nos permitió continuar. Pero sin el recurso humano, como lo habíamos hablado en el anterior precongreso, donde estábamos analizando los contextos actuales del fuero de familia en el tema, en el marco de la pandemia, vimos cómo el impacto de la pandemia trajo los cambios y la necesidad de contar con la tecnología. Y hoy vamos por más y estamos viendo y analizando cómo fuimos mejorando y cómo estamos intentando mejorar aún más.
Eso me hace sentir mucho orgullo de esta departamental, y sé que en la provincia están todos los juzgados, no solamente de familia, sino de todos los fueros, en esa mecánica, ¿no? En esa dinámica. Todos vivimos crisis, las crisis son oportunidades, hemos tenido crisis económica que nos han traído cambios y los tenemos que absorber de manera imprevista. Estamos acostumbrados, todos los operadores del servicio de justicia, digamos que no nos va a sorprender nada porque hemos vivido grandes cambios y los hemos afrontado. Tuvimos cambios con muchas resistencias. Cada cambio que se venía era prórroga, más prórroga, más prórroga, y no era solamente los empleados, el gremio, ni los funcionarios, no, éramos todos, los colegios de abogados, todos pidiendo prórroga, desesperados porque se venía un cambio y resistíamos lo más que podíamos. Pero cuando estamos en crisis, cuando vienen impactos como el que fue la pandemia, no hay otra opción y hay que afrontarlo. Y ese impacto es una oportunidad. Así que bueno, estamos ahora con el gran desafío de que nosotros tengamos a nuestra disposición la tecnología y no que la tecnología tenga a nosotros a disposición. Y ese creo que va a ser el gran desafío que tenemos por delante, ¿no? Tener a la tecnología a nuestra disposición. Y necesitamos, como bien lo referenció la doctora D'Amico, estas deficiencias, estas nuevas miradas que necesitan tener las oficinas judiciales, necesitamos de los otros poderes para poder materializar estos cambios con un diseño de futuro distinto, de oficinas distintas, ¿sí? Porque siempre me gusta traer ejemplos. Los otros días un escrito de una abogada que yo le invitaba a que manifieste si prestaba conformidad para la celebración de la audiencia por Microsoft Teams. La doctora me presentó un escrito diciéndome que prestaba conformidad con la celebración de la audiencia de manera presencial, porque la Corte ya había autorizado a la presencialidad. Entonces me generó una inquietud diciendo, ¿cuál es el futuro que visualizamos para lo que viene a nuestra oficina? ¿Cómo va a ser el desarrollo a futuro de nuestra actividad? ¿Cómo vamos a brindar este servicio de justicia cuando la pandemia termine? Yo creo que ya no hay vuelta atrás. Hay cosas que no van a ser nunca igual. Y necesitamos tener una mirada de futuro. No podemos pensar en la misma situación que llegamos cuando estaba la pandemia. Así que yo creo que hay que reflexionar, hay que superar los obstáculos y estamos obligados a tener diseños de futuro. Miradas distintas, oficinas judiciales distintas, como decía la doctora, esto que están en provincia analizando, tal vez oficinas multipuertas. Se habla mucho, hay muchos países que utilizan el servicio multipuertas porque también, como lo señalaba la doctora, nosotros a partir de una intervención hay un abanico de cuestiones que nos traen las conflictivas, que no todo tiene que ver con lo judicial. Hay cuestiones sociales. El más obvio de los problemas es el de salud mental, que vienen por la puerta de la protección contra la violencia familiar, pero detrás hay una situación de salud mental, una situación de adicción. Entonces necesitamos la articulación, necesitamos mirar hacia el futuro visualizando oficinas multipuertas, para que la gente vaya pudiendo ser derivada y no caiga todo en el Poder Judicial, porque después obstruye el desempeño para todas las demás cosas que tenemos que hacer cuando nosotros no sabemos a dónde recurrir, a dónde derivar, si no tenemos un sistema de articulación. Así que bueno, un poco eso, apoyando la exposición de la doctora y agradeciendo infinitamente a la doctora Fontemaki y al doctor Bogado Tula por su generosidad y la convocatoria. Muchas gracias. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por participar. Ahora me toca presentar a la doctora Paola Maceo, actual secretaria letrada de la excelentísima Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Martín. Tiene la palabra. Muchas gracias, Inés. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Bueno, en realidad
el tema de la capacitación, que también hablé, si no me equivoco, el año pasado, y reflexionaba a partir de lo que decía la doctora cuando comienza el relato con el tema de la familia y esas causas que quedan como abiertas, ¿no? Y yo pensaba la familia que perdura como un escenario de conflicto, y nosotros al menos lo que a mí me toca ver desde el fuero penal son conflictos que empiezan y terminan, pero muchas veces es la punta de un iceberg. Un iceberg que, como bien decía también Gabriela, tiene que ser abordado por la totalidad del Estado. Al menos en materia penal, como dije, a nosotros nos llega una conflictiva, pero esa conflictiva tiene una trama que a veces en narrativa se llama la trama secreta, ¿no? En psicología podemos hablar de ruptura de tejidos psíquicos, en lo sociológico ruptura de tejido social. Y bueno, y a nosotros nos toca ver esas partes que a veces no son las más agradables de lo humano. Pero me parece también algo destacable y lo que tiene que ver, al menos en estas pocas reflexiones que me interesan traer, primero agradecer también al doctor Bogado, agradecer este espacio que, como digo siempre, son de reflexión, no pretenden ser lugares de formación académica, sino de puntos de reflexión. A mí me parece lo más interesante. En cuanto a la ley Micaela y la ley 15.134, que ya la hemos escuchado un montón de veces, el otro día veía del año pasado a cuando hablamos del tema, la importancia y cómo esta capacitación va de alguna forma penetrando muchas instituciones. De hecho, hoy para cualquier examen que se tenga que rendir se exige una capacitación en ley Micaela que tiene que ver con ampliar una mirada de género, una mirada transversal de las problemáticas, en luchar contra la discriminación de la mujer, no una discriminación que tiene que ver con, sino con una mirada desde la vulnerabilidad. Me parece que es un término muy importante y que el Estado tiene que ser permeable a eso. Ahora, no el Estado como una entelequia, sino que cada uno de nosotros es parte de ese Estado. Y ese Estado que, como decía el otro día, escuchaba a la doctora Figueroa, los Estados se comprometen convencionalmente. Y cada uno de nosotros, al ser operadores de manera individual, tenemos una responsabilidad individual para no hacer caer en responsabilidad al Estado. Y yo pensaba, cuando uno lo escucha así, dice, no, bueno, no hago esto, o trato de tener una visión más ampliada en relación a lo que tiene que ver con el género para evitar una responsabilidad del Estado. No, es porque en definitiva se está acuñando una nueva visión, se están acuñando cambios culturales, que quizás no los veamos nosotros, pero que esto y este espacio que hoy se esté dando, de que se pueda hablar, esto hace años, no muchos, era una cuestión imposible. Pensemos que, de hecho, la mujer no hace ni 100 años que vota, muchísimo menos. Entonces ya partiendo de ahí, me parece que hay cosas que a pesar de nosotros, como dijo la doctora Toscano, tomo lo que dijo la doctora D'Amico, a pesar de nuestra conciencia, se están produciendo. Por eso a veces lo que tiene que ver con conceptos, cómo somos, y somos siendo. Entonces somos siendo me parece que es importante, y somos siendo como operadores judiciales o del sistema de justicia, que me gusta hablar más porque es más abarcativo. Y la capacitación tiene que ver con esto, tiene que ver con no con declarar quizás a veces la inconstitucionalidad de una norma, sino mirar al derecho convencional. Y pensaba también cuando todos aprendimos y nos enseñaron de leyes, que hablábamos de Kelsen y nos decían, bueno, la ley, y a veces la ley llega tarde, la conducta está, bueno, el derecho convencional me parece que está hacia adelante, y a veces son los derechos internos los que se quedan un poco por atrás. Y entonces esta me parece que es la mirada de la importancia de la capacitación. Mirar el derecho convencional y también la importancia, porque es el derecho convencional el que le pone un límite a los estados. De hecho, hay muchos fallos donde a partir de ahí empieza a replicar en el derecho interno, a partir de ahí nace, entre tantas otras, la ley Micaela de la obligatoriedad. Y lo bueno sería cuando esto deje de alguna manera de ser obligatorio, pero los cambios culturales
parten de un axioma o de un dogma entendido en el mejor de los aspectos para que haya un cambio epistemológico, digamos. Hay un algo que en principio tiene que decir partimos de acá. Y ese partimos de acá muchas veces tiene que ser obligatorio para que en el devenir de los tiempos esto ya no sea un debate, sino que sea una perspectiva más sensible de lo que está pasando. Desde el punto de vista penal, que es lo que a mí más me toca, es importante, al menos yo lo veo así, el cambio en la perspectiva de la valoración probatoria, de la dogmática penal, y no significa esto que jueces u operadores anteriores a que se hayan acuñado estos términos no hayan tenido sensibilidad, porque sí la tuvieron. Y les puedo asegurar que leemos fallos de hace 20 años y había muchos operadores que tenían una mirada sensible de la conflictiva de personas que padecían caminos de violencia. Hoy la luz se pone sobre eso. Los medios de tecnología, como hablaba Gabriela, también hacen poco, no en una realidad que no existía, sino que me parece que hoy se ve y no existe cambio sin visibilidad. Entonces me parece que ahí está la importancia de la capacitación, de los operadores, de la exigencia, decir, y bueno, y en concreto, ¿qué hago yo desde mi lugar para que esto no sea declarativo? Porque la Convención de Belén do Pará suena muy lindo, la CEDAW, contra la eliminación de la violencia, de la discriminación contra la mujer, bueno, pero ¿qué pasa en el cotidiano? ¿Qué pasa en el cotidiano a la hora de resolver un conflicto, a la hora de valorar una prueba de una persona como tuve oportunidad de conocer en los femicidios, donde queda lo que se llama un legado probatorio, porque la persona ya no está, y empiezan a aparecer chats, empiezan a aparecer videos, que empiezan a reconstruir una historia de violencia. Bueno, la importancia de que ese operador que está observando esa prueba tenga una mirada con perspectiva de género, con perspectiva de sensibilidad hacia lo humano. Y no significa, vuelvo a reiterar, que lo anterior no lo haya tenido, sino que estamos obligados a avanzar en eso. Y me parece que ahí, como dije, bueno, ¿cómo se es? Bueno, y se es siendo. Y se es siendo desde el Estado, no perder de vista esto. Cada uno de nosotros es el Estado. Entonces me parece de suma importancia la capacitación. Estas son mi pequeña colaboración a esta reflexión, pero tomando lo que decía la doctora y admirando, como yo digo, los que tienen el problema enfrente, ¿no? Los que trabajan con la infancia, con los grupos subalternizados, con el que no tiene otro lugar donde ir a recurrir para pedir auxilio, y es el Estado. Y siempre, diciendo, yo pensaba, ¿no? Esto de leyes ferenda, como decimos, cuando el Estado pensaba, hay una actividad, esto viene como a cuento, me acordaba cuando le escuchaba a la doctora del recurso humano que se pone en esto. De hecho, hay actividades, por ejemplo, que se hacen en la India, que se llama The Cleaners. Yo no sé, son grupos que van haciendo como un barrido de todo lo que es la web. Y se fijan, por ejemplo, en contenido. Bueno, esa persona trabaja 24 horas por el trabajo que realizan. Y supongamos 72 o casi, sí, una semana por un día, algo así. Teniendo en cuenta que voy con esto, con la materia conflictiva y cómo tramita esa materia conflictiva el agente, el operador, el sistema de justicia. Entonces me parece que a futuro esto va a tener que repensarse, para mí, humilde entender, en las leyes laborales que enmarcan la tarea de las personas que trabajan con el conflicto humano, que no es una cosa menos cuando es el Estado los que tenemos la responsabilidad de abrirle la puerta a ese que no tiene otro lugar donde ir, ¿no? Brindarle todo lo que sea posible para que tenga el acceso a la justicia. Hay esa justicia que no va a ser tal si no lo miramos desde el punto de vista humano. Y para eso la importancia de la capacitación. Eso es mi humilde aporte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Maceo. Muchas muy buenas reflexiones. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora es el turno de la doctora Romina Arias. Ella es auxiliar letrada del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín. Doctora, la palabra, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, primero que nada, agradecer al doctor Bogado Tura, con quien tengo el honor de trabajar, por
por permitirme este año nuevamente, o convocarme nuevamente a participar de este precongreso. Que bueno, por lo visto y en las mesas que pude participar está saliendo espectacular y esperemos que termine igual y mejor. Y bueno, un poquito siguiendo con el tema que hablaba la doctora Paola Maceo, con este tema de la capacitación y formación de los operadores judiciales y del Estado en general, quería traer a colación el caso de Olga del Rosario Díaz, que bueno, la señora Olga Díaz fue una sobreviviente de una de las formas de violencia de género más extremas, ¿no es cierto? Ella fue víctima de una tentativa de femicidio, a partir de donde, una vez más, quedó demostrado las falencias y las fallas del Estado ante estas situaciones, que justamente es lo que estamos lo que con esta capacitación e información se intenta que no suceda, que transformar estas situaciones, ¿no es cierto? Muy escuetamente los hechos del caso tienen que ver con que en el año 2002 la señora Olga Díaz se quiere separar de su pareja, ante lo cual la reacción de su pareja es una reacción de violencia física, amenazas de muerte. Hechos que fueron denunciados y por los cuales se abrió una causa penal que estuvo paralizada 15 años. La señora vuelve con su pareja, sigue sufriendo de violencia económica, psicológica, simbólica, bueno, todo tipo de violencia, que se intensifica hacia el año 2016, cuando otra vez intenta separarse, definitivamente se va a vivir con su hija, y se intensifican la violencia física y las amenazas. Nuevamente hace la correspondiente denuncia, y manifiesta su temor tanto por ella como por la vida de sus hijos y pide protección. Protección que nunca se le dio, y es así como en marzo, si no me equivoco, del 2017, la expareja la apuñala en un intento de acabar con su vida, cosa que afortunadamente no logra, milagrosamente se salva, la señora Díaz. Y bueno, momento en el cual, cuando fue atacada, no contaba con ninguna medida judicial ni ningún dispositivo de protección que hubiera correspondido en el caso de que se hubiesen llevado a cabo la tarea correspondiente de los operadores que intervinieron desde la denuncia hasta la apertura de la causa y demás. No contaba con ninguna medida de protección. Ante esto, la Defensora General de la Nación, Estela Maris Martínez, denuncia al Estado argentino ante el comité de la CEDAW, porque justamente el Estado no cumplió con esta obligación que surge de los tratados internacionales de la debida diligencia reforzada que debería haber tenido en este caso para evitar las violencias de género contra las mujeres. Bueno, a partir de aquí, de esta denuncia, ¿no es cierto?, lo que llega al Estado argentino, lo que se hace es un acuerdo entre el Estado argentino y la señora Olga Díaz, donde, bueno, se hace una indemnización pecuniaria y además una asistencia integral a la señora, pero además el Estado, entre otras medidas de no repetición, y me remito puntualmente a 2 puntos de las responsabilidades a las que se compromete el Estado argentino, que son la de capacitar a jueces y personal policial sobre el deber de prevenir, investigar y sancionar la violencia de género, y sobre los efectos negativos que tienen los estereotipos de género en la tramitación de las denuncias. Y otro punto muy importante que tiene que ver con este tema de la formación y capacitación es en incluir la evaluación de conocimientos sobre cuestiones de género y violencia en los concursos para cubrir cargos del Poder Judicial. Bueno, acá se pone, a lo que iba con este caso es que se pone de relieve nuevamente la importancia, ¿no es cierto?, de la capacitación y la formación y capacitación en este tema, ¿no?, de género y la perspectiva de género. Esta capacitación y formación que no es únicamente tener el conocimiento de las herramientas, mandatos y estándares internacionales, sino realmente que nos convoca a una sensibilización, a internalizar y concientizarnos de cómo
los distintos conceptos como sexo, género, patriarcado, los estereotipos, las barreras culturales, tienen una gran incidencia en la vulneración de derechos. Entonces, justamente nosotros, como hablaba ahí Paola, de esta responsabilidad más allá del Estado, la responsabilidad y el compromiso individual que tenemos cada uno como operadores del Estado, y en lo específico, bueno, hablo desde mi lugar como funcionarios de la justicia, de bueno, ser parte de esta transformación, de llevar adelante estos cambios culturales, socioculturales que se vienen llevando, para justamente evitar que sucedan casos como estos. Porque cada víctima de violencia de género, donde el Estado falla, donde el Estado llega tarde, donde la justicia no actúa, nos exhorta a que nosotros tengamos cada día más ese compromiso y llevemos a la práctica esta sensibilización, ¿no es cierto?, y esta concientización para que, bueno, de alguna manera poder vivir en una sociedad más justa, donde haya un real acceso a la justicia, donde haya una igualdad real, y bueno, donde se respeten, digamos, un Estado respetuoso de los derechos humanos de todos y de todas. Así que bueno, un poco era eso para agregar al tema que veníamos hablando de formación y capacitación en esta temática. Bueno, muchísimas gracias, doctora, muy amable. Ahora le corresponde el turno a la doctora Sandra Del Oro, ¿puede ser, la doctora? Sí. Muy bien. Ella es directora del Instituto de Políticas de Género del Colegio de Abogados de San Martín y también es miembro de la Comisión de Géneros del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, doctora. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a los organizadores, al doctor Bogado Tula por la convocatoria. Realmente es un honor participar en esta mesa que ya hace algunos años que venimos participando con todo el panel que está acá. Así que bueno, y continuando un poco con esto de la importancia de la capacitación, de la ley Micaela, y aplicar la perspectiva de género, hace un tiempo que yo estoy pensando en algunas violencias que no están tan visibilizadas, ¿sí? Porque generalmente la violencia se encuentra asociada a lo que es la violencia física o la violencia psicológica, pero sabemos que es una problemática mucho más amplia y que hay otras modalidades que, unidas a otras, se potencian entre sí. Y la violencia económica es una de esas modalidades, de esos tipos de violencia que está invisibilizada. Y en muchos casos, esa violencia económica, además de impedir los procesos de autonomía, resulta un motivo para que la mujer continúe en esa situación de dominio y de control. No solo la mujer, sino también sus hijos y sus hijas. Y aún los hace más vulnerables a otros tipos de violencia. Entonces yo me puse a pensar por qué el incumplimiento, sabemos que la violencia económica, bueno, está receptada en nuestra ley nacional, la 26485, y en convenciones internacionales a las cuales nuestro país adhirió y por lo cual hay responsabilidades del Estado, como dicen anteriormente, pero ¿por qué el incumplimiento del deber alimentario es una modalidad, es una forma de violencia económica? Y yo creo que debemos partir de la concepción de que el derecho alimentario es un derecho humano básico. Y en relación a esto, tenemos que tener en cuenta que la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, reconoce a todo niño el derecho a un nivel de vida adecuado, ¿sí? Para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Y además establece el principio de corresponsabilidad de ambos progenitores en lo que respecta a la crianza, al desarrollo del niño y a la responsabilidad de proporcionar todas las condiciones de vida para ese desarrollo. Y en lo que respecta a nuestro ordenamiento jurídico
interno, el artículo 658 del Código Civil y Comercial establece como regla que la obligación alimentaria es de ambos progenitores respecto de los hijos menores y separa con buen criterio el cuidado personal de dicha obligación. Y realmente con una clara perspectiva de género, el 660, el artículo 660, le otorga valor económico a esas tareas de cuidado, que sabemos que recaen en mayor proporción sobre las mujeres y refuerzan la desigualdad. Desigualdad y distribución asimétrica de tareas que se vio agravada con la llegada de la pandemia, con el aislamiento social preventivo y obligatorio, aparte de también incrementar los otros tipos de violencia, que son mucho más graves, porque por eso también son más visibles. Pero yo me quedé pensando, para analizar el incumplimiento alimentario como una forma de violencia económica, hay que hacerlo desde el punto de vista material. ¿Sí? No solo con la limitación de los recursos, con el no pago concreto, sino desde la óptica de la asunción exclusiva de la responsabilidad por parte de la progenitora de esa obligación alimentaria agregada a las tareas de cuidado, ¿sí? Lo que hace que ella pierda autonomía en el plano patrimonial, y esto también tiene como consecuencia ampliar la brecha laboral, del acceso a un empleo y demás. Entonces, yo creo que la pérdida de autonomía y esta responsabilidad unilateral y exclusiva es fundamental para considerar que el incumplimiento del deber alimentario es una forma de violencia económica. Y haciendo alusión a lo que hablaban al principio, yo creo que es responsabilidad del Estado, y no solo del Poder Judicial, sí del Estado también, y el Poder Judicial es parte del Estado, pero para ser más abarcativo, es que es obligación, en virtud de las convenciones internacionales, que hay que buscar soluciones para garantizar este efectivo cumplimiento de las cuotas alimentarias y que tengan por finalidad tutelar estos derechos y protegerlos rápidamente. Realmente hay un alto índice del incumplimiento de la cuota y mora en el cumplimiento de la cuota. Por eso me parece importante visibilizar este incumplimiento del pago de la cuota como una forma de violencia económica. Yo, como abogada que ejerzo la profesión, suelo ponerlo, y esto tiene que ver con las capacitaciones y empezar uno profesionalmente a empezar a visibilizar toda la temática, incluirlos en las demandas. Me parece importante porque es una forma como de ponerlo en agenda. Y volviendo a lo que decía la doctora D'Amico y la doctora Catalina, hasta ahora soy la única persona que no pertenece al Poder Judicial, que estoy en esta mesa, y bueno, quiero decirles realmente, yo ejerzo la profesión, hago la mayor cantidad de lo que hago es familia, y realmente debo felicitarlas porque de este lado, cuando se arrancó a trabajar con lo tecnológico y cuando hablaban de la prórroga, yo me sentí identificada, tal vez dio como miedo o un poco de qué va a pasar, y realmente yo es como que siento más cerca, es raro, pero a pesar de no estar la presencialidad, hay proximidad, ¿sí? Hay proximidad sin presencialidad. Me parece importante esto de la mesa de entradas 24 horas, que si bien uno no las mira 24 horas porque uno descansa, pero esto del que algo no esté en letra, el poder resolver mientras algo está en otro lado, vos vas preparando un escrito, me parece que es positivo. Ojalá que quede mucho de esto, ojalá que mucho de esto se pueda perfeccionar, pero me parece que, bueno, fue un desafío para ustedes, un desafío para los que estamos del otro lado, pero realmente valoro el esfuerzo que hicimos todos, y yo sentí una proximidad, porque realmente las causas no se atrasaron, hubo buena respuesta por parte de los juzgados, así que bueno,
Eso les quería decir, como para también ver un poco lo que pasa del abogado que va y concurre a tribunales, de alguna manera hoy virtual. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Sí, la verdad que lo vemos cotidianamente, esto que usted dice, principalmente el tema de la capacitación, está perfecto, y bueno, y el trabajo de conjunto con los letrados y el Poder Judicial. Muchas gracias, doctora. Bueno, y por último, me toca a mí presentar a una colega y amiga, la doctora Georgina Peralta Cremacci. Ella es secretaria letrada de la Defensoría Oficial de San Martín. Doctora, la palabra, por favor. Muchas gracias, Gaby. Antes de empezar, un agradecimiento especial al doctor Ramón Bogado Tula, que ha tenido la diferencia de convocarme a participar de este precongreso que se hace hoy en San Martín. Muchas gracias, Ramón. Y entro de lleno porque están todos muy cansados, yo también, después de una larga jornada, hermosa jornada. Felicitarlo también, Ramón, por esta organización y a todos los que están detrás de la organización. En esta oportunidad voy a hablar de la figura del abogado del niño. El abogado del niño es una figura que todavía no logra tener un contorno definido, ni tampoco la doctrina logra ponerse de acuerdo hasta qué punto debe actuar este abogado. Y para hablar del abogado hay que decir que, bueno, no es una figura creada para el fuero de familia. El abogado del niño es el acceso a justicia de niños, niñas y adolescentes que pertenece a todos los fueros por igual. Tal vez tiene un impacto mayor en el fuero de familia por las temáticas que le afectan particularmente, y debe ser confundido de otras figuras como las defensorías de niños, niñas y adolescentes que existen en distintas jurisdicciones, que tienen una representación más bien colectiva y de política pública de infancia, y además de la del asesor de incapaces o Ministerio Público Tutelar, que tiene la representación promiscua y cuando interviene de manera directa es generalmente excepcional y ocasional hasta que la cuestión de la representación pueda ser lograda dentro de un proceso. Entonces, el enclave de la figura del abogado del niño tiene que ser concebida como la defensa técnica. Y la defensa técnica significa asistir, patrocinar y representar. Solamente de esa manera podemos tener el paralelo con la capacidad progresiva del niño. De acuerdo a su capacidad progresiva, asistirá, representará o patrocinará. Y si hablamos de defensa técnica, hablamos de garantías mínimas de procedimiento. Las garantías mínimas de todo procedimiento están en el Sistema Internacional de Derechos Humanos, tanto universal como regional, y vamos a encontrar en la Convención Americana y en la Declaración Universal que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías. Y entre las personas están los niños, dice el Pacto de San José, con una protección además reforzada. ¿Y cómo va a ser la escucha? Bueno, la Convención de los Derechos del Niño dice que esa escucha va a ser a todo niño, ¿sí?, que esté en condiciones de formarse su propio juicio y que esté en condiciones de formarse su propio juicio en todo asunto que le concierna, teniendo siempre en cuenta esa opinión de acuerdo a su edad y grado de madurez. Y esto que parece todo junto en el sentido de la edad y grado de madurez, la interpretación que se le ha dado a la edad y grado de madurez ha venido a condicionar, en definitiva, la modalidad de escucha de todos los chicos. Porque lo que la Convención dice no es que lo va a escuchar de acuerdo a la edad y grado de madurez, sino lo que importa en cuanto a la edad y grado de madurez es la consideración de esta escucha. Tanto es así que Natala Rifo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, viene a decir que Chile había incumplido, no el derecho de los niños a ser oídos, porque habían sido oídos, lo que pasa es que el Supremo Tribunal de Chile nunca tuvo en cuenta esa opinión que, de acuerdo a lo que surgía del expediente, esas tres niñas tenían edad y grado de madurez. Con posterioridad a la Convención de los Derechos del Niño, la Ley 26061 viene a traer y a bajar en el orden local todas las responsabilidades que ha asumido el Estado que ha aprobado esta convención.
15 años después. Y va a reconocer en el artículo 27 5 garantías que son fundamentales y mínimas para los niños. El derecho a ser oído, a que su opinión sea debidamente tenida en cuenta de acuerdo a la edad y grado de madurez, a ser asistido por un abogado, a participar en todo procedimiento, en todas las instancias y desde el principio de las actuaciones, y al recurso. Y ojo al recurso aquí con el niño víctima del proceso penal, que no sé si podría decirse que está atado, ¿no?, a los recursos del Ministerio Público Fiscal, en el caso de no haberse constituido como particular damnificado, pero sería para otra disertación. Si bien la 26061 dicta todos estos, digamos, elementos de garantías para el niño, la Corte Suprema de la Justicia después dijo que en realidad la 26061 debía interpretarse de acuerdo con el Código Civil de Vélez, y entonces se entendió que a un menor impúber, menor de 14 años, como era incapaz absoluto, no podía otorgar mandato y por lo tanto no podía presentarse en un proceso con patrocinio letrado. El Código Civil y Comercial, que se sancionó muy poquito tiempo después, adoptaría, según la doctrina, podríamos decir mayoritaria, una tesis intermedia supuestamente a tono con la Convención. Y digo supuestamente a tono porque lo que va a hacer es reconocer la posibilidad de que los niños puedan participar en procesos con voz propia, pero bueno, de acuerdo a su grado de madurez y a su edad, con lo cual condiciona la participación. Y no va a tener en cuenta la edad y el grado de madurez en caso de conflicto de intereses con sus progenitores. Que no es esto lo que dijo la Corte Interamericana en Atala Rifo. La Corte Interamericana en Atala Rifo dijo, en caso de conflicto entre progenitores, el niño tiene derecho a ser asistido por un tercero ajeno a la contienda, no en caso de conflicto del niño con su progenitor. Pero bueno, más allá de, digamos, de haber adoptado nuestro nuevo Código Civil, ¿no?, una interpretación restringida de los derechos, ¿no?, de los niños, ¿no?, en contra del principio de progresividad y el principio de pro persona, lo cierto es que esto nos permite reflexionar, ¿no?, respecto de dos cuestiones, por lo menos hacer dos advertencias. Primero, que parecería que el derecho del niño a ser oído con debidas garantías es una concesión gracial del Estado que decide en cada caso particular cuándo le corresponde y cuándo no, porque la verdad es que la Convención no dice en ningún lado que el niño va a tener abogado cuando sea una causa grave, como una medida excepcional de protección, o un cambio de identidad de género de una edad de edad. No dice eso la Convención. La Convención dice que el niño va a ser oído en todo procedimiento que le afecte, y como persona humana con las debidas garantías. Pero lo más importante de esta digresión que hace el Código Civil en su artículo 26 es que permite ver que en realidad no se trata de una cuestión de capacidad, no estamos hablando de una cuestión de capacidad de obrar o capacidad procesal para ingresarlo al proceso. Tanto no es una cuestión de capacidad que 5 artículos más adelante el Código Civil trata, en el artículo 31 y siguientes, los procesos de determinación de los apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica, donde a las personas que no están en condiciones de formarse su propio juicio, o incluso a veces hasta imposibilitadas de interaccionar con su entorno, son traídas al proceso. Se les dice que tienen abogado, que tienen derecho a tener un abogado de confianza, que si no tienen posibilidad de pagarle a unos, el Estado se los va a proveer. Se los llama a audiencia, se los escucha, aunque no puedan interaccionar, concurre el asesor, concurre el defensor. Y si todavía no ha asistido al proceso, se paraliza el proceso porque sin la intervención con asistencia letrada, la sentencia de determinación de los apoyos no se dicta. Entonces, claramente no es una cuestión de capacidad, porque no podemos afirmar de ninguna manera que para el ejercicio de este derecho humano, que es el acceso a justicia con debida garantía, y a la justicia en el caso no está en juego la capacidad. A lo sumo la defensa técnica, que es en el caso de la Defensoría, la defensa técnica será más o menos representativa de acuerdo a la posibilidad del ejercicio de defensa material que tenga la persona. Ahora, lo llamativo es
que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es una convención relativamente nueva del año 2006, que fue ratificada en el año 2008, que tuvimos ley de salud mental en el 2010 y que ya tiene jerarquía constitucional desde el 2014. Este colectivo, con voz propia, ¿sí?, ha logrado un desarrollo y un enfoque de la discapacidad muy superior al de la niñez y a la de la mujer, como hemos visto, ¿no?, a lo largo de esta jornada. Niños, ¿no?, sobre los cuales la comunidad internacional está preocupada desde 1924 con la primera Declaración de Ginebra de los Derechos de la Infancia. Entonces, si nosotros podemos entender que el abogado del niño es un derecho humano, vamos a poder estar a tono con la Convención. Y el último caso que quiero traer a colación es un caso del año 2018 de la Corte Interamericana. Es una causa penal contra Nicaragua, en donde una niña víctima de abuso sexual por parte de su progenitor, bueno, es sometida a un procedimiento bastante injusto en terminologías de derechos humanos. Nicaragua es sancionado por el incumplimiento de varias normas de derecho internacional, pero en lo que viene al caso acá, en esta causa, la Corte destaca que la interpretación armónica del derecho del niño a ser oído, junto con el principio de capacidad progresiva, impone a los estados reconocer que debe garantizarse la asistencia letrada de los niños víctimas de proceso penal, de acuerdo a su edad y grado de madurez. Debe garantizarse su participación con un letrado especializado, al cual se le tiene que permitir constituirse en parte procesal, presentar escritos, oponerse a medidas de prueba. A esta nena le habían hecho 9 reconocimientos médicos delante de infinidad de personas y nunca se le escuchó, a presentar recursos, y abogado que tiene que ser solventado por el Estado y respecto de cuya actuación los progenitores no pueden intervenir. Entonces, creo que todas las decisiones que hoy vemos, porque seguir hablando hoy del abogado del niño, la verdad que después de tantos años de la sanción, de la creación de esta ley y la resistencia que opone, implican ver que, bueno, hay que sacarse este lente del patronato, porque es la ideología que encierra la interpretación de estas normas, y ponerse los lentes que nos permitan tener un enfoque de derechos humanos con perspectiva de infancia. Eso es todo por hoy. Gracias, Ramón, otra vez, y que tengan buenas noches. Muchas gracias, Georgina. Hemos llegado ya al final de este panel y de este cuarto precongreso latinoamericano de niñez, adolescencia y familia de San Martín, preparatorio del 13 Congreso Latinoamericano de ANAMPEONAF Panamá 2021. Muy lindo compartir, gracias a esta hora que estén acá, agradecer muy especialmente todas las disertaciones de cada una de ustedes, Georgina, acá hay amigos, Silvina, Gabriela, compartimos muchas horas de trabajo, agradecer muy especialmente a gente de MIPAGO, gran funcionaria judicial, Georgina Peralta, y el último gran agradecimiento a todos, también a Gaby Catalina, a Paola, Maceo, a Catalina, la doctora Sandra del Oro, a Patricia, obviamente, que les dejo un gran abrazo, a la doctora Fontemaki, que los quiere agradecer el esfuerzo y el compromiso que tienen cada año y quiere invitarlos muy especialmente a que participen activamente del 13 Congreso Latinoamericano de Panamá 2021, ahora en el mes de octubre. Quiero que sepan que va a ser virtual, no tiene ningún costo, el único costo que puede llegar a tener es un pequeño aporte para poder solventar la plataforma. Y después quiero agradecer muy especialmente a la doctora Verónica Carrillo por su esfuerzo en toda esta jornada. También no quiero olvidarme de personas, acá está también Inesita Mogauru, hija de grandes amigos. Yo empecé a trabajar en el Fuero Penal Juvenil gracias a personas que confiaron en mí
y me han brindado su amistad. Bernardo e Inés son personas de bien, honorables, dignas, un gran magistrado. Y no olvidarme de nadie. Quiero agradecer especialmente a todos los integrantes del Poder Judicial de San Martín, del Fuero Penal Juvenil, a mi gente. Está acá presente Romina Arias, pero Francisco, Diego, pero no me quiero olvidar de todos y cada uno de mis compañeros, yo ya los nombré. Hoy Silvia tiene un día muy especial, Silvia Schenfeld, la recordamos especialmente. Y por último, agradecer a todo el equipo del Instituto de Estudios Judiciales, en la persona de Camilo, de Fernando, de Mora, de todo su equipo. Es un honor que el Instituto de Estudios Judiciales lleve adelante esta gran tarea a lo largo del año, ¿eh? Es algo de primer nivel, ustedes lo han podido corroborar. Le haré llegar especialmente a las personas que sé, algo que humildemente es un aporte, no es poco quedar bien, pero es un orgullo de nuestro Poder Judicial, cómo trabaja el Instituto de Estudios Judiciales. Le haré llegar al querido doctor Torres y a toda la gente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Lo último que les quiero decir, como siempre decimos, esto es una gran familia, ustedes son parte de la familia de los precongresos de San Martín. Quiero no olvidarme de nadie, porque no me quiero olvidar de nadie. Si hay algo, le pido disculpas, pero los esperamos el año que viene a todos los que han participado. Dios quiera y la Virgen mediante va a ser presencial, vamos a poder mirarnos a la cara, abrazarnos y compartir nuevas jornadas. Eso es lo único que les quiero dejar dicho, y que tengan todos un muy buen final del día. Siéntanse, como me siento yo, felices porque han cumplido una tarea muy importante, que es llevar esperanza, un mensaje muy espiritual en el trabajo por lo más trascendente de nuestra sociedad, que son nuestros niños y adolescentes. Gracias infinitamente y nos estamos viendo. Un gran cariño a todos y bendiciones. Un abrazo. Gracias, Ramón. Gracias, Georgina, Vero, Silvina, Romy, Gaby, Camilo, Excelente, Georgina, Ramón. a todos. Te felicito. Gracias a todos. Un cariño grande de la doctora Fontemagui y de Patricia Toscano también. Gracias, Muchas Inesita.